nos vamos allá, ¿no? Al cerro. Ahí presentamos la maestría, somos muy informales, por cierto, ¿no? Casi antiacadémicos, ¿no? No les damos mucha importancia a las calificaciones, pero sí siempre estamos evaluando colectivamente lo que ocurre en cada sesión, ¿no? Eh, presentamos los módulos, tenemos lo que llamamos UTES, que son unos cuadernillos, unidades de trabajo educativo, ¿no? Unos cuadernillos donde se encuadra el módulo, se plantean las ideas fuerza, se proponen las lecturas que hay que leer, las actividades que hay que hacer, ¿no? Pero nosotros en realidad le apostamos a los encuentros, ¿no? Tenemos encuentros mensuales y luego tenemos un obligatorio verano, donde a veces una semana, 2 semanas, ahora le estamos bajando un poquito, pero es obligatorio, 2 semanas donde traemos invitados de muchos lados, latinoamericanos. Luis Bonilla lo trajimos la vez pasada, Lía Piñeiro y otros, ¿no? Que traemos, también algunos de México, ¿no? Eh, y hacemos talleres, conferencias y se juntan todas las generaciones y bueno, la comunidad, la convivencialidad, ¿no? En los encuentros, que son mensuales, empezamos nosotros con conversatorios, que por cierto los estudiantes, haciéndose sujetos, llamaron caracoles, ¿no? Eh, por el impacto de los zapatistas en aquella época, ¿no? Entonces ya no, para nosotros caracoles y caracolear ya es nuestra terminología y se trata de conversar, ¿no? Conversar la experiencia, ¿no? ¿Qué nos pasa en la vida, no? Que desde nuestro punto de vista tiene que ser tomada en cuenta en la propia educación. Entonces, inicialmente los conversatorios, caracoles, como les han bautizado los alumnos, son para narrar experiencias. Inicialmente queremos experiencias de las lecturas, del encuentro, de las prácticas educativas, pero también son conversatorios de la vida, ¿no? Cuentan su vida, se cuentan su vida, y eso en realidad estrecha mucho sus lazos, ¿no? Lazos de amistad, de compañerismo, ¿no? Eh, y bueno, claro, también insistimos nosotros en que, bueno, a ver, eh, qué, cómo nos va en la vida, qué menos pasa para agarrar esos temas y meterlos en la propia conversación, en las propias resonancias, ¿no? Entonces empezamos siempre con caracoles, ¿no? Ya, aunque suene raro, ya entendieron a qué me refiero, ¿no? Conversatorios. Y luego ya que caracolearon para hablar como nosotros hablamos, eh, digamos, lo que hacemos es un poco poner las ideas fuerza. eh, Ahorita hablamos de qué entendemos por ideas fuerza, ¿no? Pero las lanzamos y las ponemos a dialogar, ¿no? Dialogar de manera freudiana, ¿no? Dialógica y también amorosa. Van a ver por qué también amorosa, ¿no? Entonces hay una presentación de las ideas fuerza. A veces invitamos a compañeros para reforzar las ideas fuerzas, ¿no? Entonces tenemos, si alguien escribió un artículo, un ensayo que nos gusta, pues lo invitamos. Eh, y si está en México, pues luego vienen encantados con nosotros, ¿no? Y les gusta estar ahí con nosotros. Ya tenemos una serie de invitados especiales recurrentes, ¿no? Por ejemplo, John Holloway, pues ya él mismo dice, soy el lado madrino de las generaciones, porque lo invitamos y él muy generosamente viene cada vez que lo llamamos, ¿no? Pero luego queremos que se conversen las ideas fuerza, ¿no? Entre los propios estudiantes, ¿no? Que ellos mismos las conversen, a veces en binaria, en pequeños grupos, y luego que las resuenen, decimos nosotros, ¿no? Que las resignifiquen en grupos y plenarias, ¿no? Y luego incluso nosotros luego muy formales decíamos, bueno, queremos sus resonancias por escrito,
pero ahora sus resonancias son con múltiples lenguajes, ¿no? De pronto nos dijeron: "No, no queremos escribir, queremos hacer, eh, no sé, unas cartulinas para hacer un dibujo, o queremos hacer poesía, o queremos hacer un sociodrama", o de plano hacían canciones, ¿no? Entonces, eran lo que nosotros ahora llamamos resonancias creativas, ¿no? Y y ya para ir ya en el final del encuentro, que ha sido muy intenso y muy rico, porque además ellos se asisten mutuamente, digamos, eh, lavan los trastes por roles, levantan, arreglan, en fin, ¿no? Hacen como trabajo comunitario para la comunidad educativa, ¿no? Y se van rolando. Entonces, es muy intenso y al final hacemos lo que nosotros llamamos el desafío de artilugios, ¿no? Ya que planteamos las ideas fuerza, ya que resonaron, les decimos que ahora se trata de llevarlas a la praxis educativa, pero queremos que esa praxis educativa, y este es parte del desafío, primero el desafío es llevarlas a la práctica, pero hacerlas creativamente, ¿no? Y tener la experiencia e incluso recoger la experiencia, ¿no? Ya a ver si ahorita volvemos a hablar sobre artilugios, ¿no? Pero eso es un poco nuestra idea de artilugios, ¿no? Ya estoy metiéndolos en la terminología que nosotros hablamos, ¿no? También les damos cuadernos, que le llamamos cuadernos de resonancias, porque queremos que escriban mucho, ¿no? Que escriban relatos de experiencia, de su práctica educativa, de sus lecturas, de su convivencia en la comunidad educativa, de, de todo lo que gira alrededor de esta pedagogía, ¿no? Eh, Pensamos que se genera una comunidad educativa y también una comunidad educativa siempre por venir, ¿no? Y por eso, para esa comunidad educativa, nosotros reivindicamos la idea de educar como don, como dar, ¿no? La acogida, el acoger, la hospitalidad, la amorosidad, como formas de ir generando una comunidad educativa, en tu caso, con amorosidad, ¿no? Y es muy importante para nosotros recuperar y elaborar las experiencias, ¿no? Esta idea de que la educación tiene que ser algo vivido subjetivamente, intersubjetivamente. Entonces, lo que queremos es recuperar sentires, pensares, deseos, utopías de subjetividades e intersubjetividades, ¿no? Eh, las ideas fuerza que nosotros lanzamos son pues nuestras propuestas educativas generadoras, por decirlo así, ¿no? Performativas que llaman a la transformación. Hacernos sujetos ya es un enunciado performativo que llama al hacernos sujetos colectivamente, ¿no? También usamos muchas figuras, figuraciones, símbolos cargados de significados, ¿no? Pensándolo bien, el sujeto es una figura, es un símbolo, ¿no? Es una eh, imagen cargada de muchos significados, ¿no? Entonces, eh, ideas fuerza, diálogo freiriano, conversaciones, resonancias, resonancias creativas, artilugios, ¿no? Son algunas de las eh, formas pedagógicas que nosotros usamos en esta maestría, ¿no? Y bueno, ahora cada vez le estamos dando más importancia a los relatos, a las narraciones, no solo como testimonio de los sujetos, sino para recuperar lo que nosotros creemos es un poder performativo de la narración, ¿no? Como lucha contra los discursos o narraciones hegemónicas, ¿no? Eh, entonces, por ahí va, digamos, un poco, así quiero un poco contarles algunas categorías pedagógicas que tenemos y cómo mm, las hemos ido elaborando en esta pedagogía del sujeto, ¿no? Digamos, esto era un poco
para que vayan imaginándose lo que hacemos, ¿no? Ahí en los encuentros. Pero tenemos ideas fuerza y quedamos, ahorita les comentaba, de aclarar 2 ideas fuerza, ¿no? La del sujeto y la de la pedagogía. Empiezo con la idea fuerza de sujeto, ¿no? Por supuesto que se requieren sujetos en la educación, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros decimos, eh, cuando hablamos de sujeto, eh, volver al sujeto en la educación, a contracorriente de modas que mataron al sujeto, nosotros decimos volver al sujeto, pero no individual. Cada vez estamos más convencidos de que los individuos son una ficción individualista, este sistema capitalista que nos quiere ver como átomos separados y en lucha entre sí, ¿no? Esto es una ficción. Nosotros creemos que somos en realidad entretejidos con los otros, somos comunidad, ¿no? Entonces rechazamos la idea de sujeto individual, ¿no? Por supuesto, tampoco aceptamos la idea del sujeto universal, ¿no? También eso es una ficción abstracta, ¿no? El sujeto, no sé, la clase obrera, la clase campesina, el hombre, la mujer, son abstracciones, ¿no? Entonces tampoco que cuando queremos nosotros regresar al sujeto, no individual, no abstracción. Y tampoco pensamos un sujeto de antemano consciente y libre, ¿no? Poco el sujeto existencialista que ya es conciencia y libertad, no. Para nosotros eso no existe, ¿no? Por eso nuestro regreso al sujeto no es un regreso ingenuo. Queremos regresar a sujetos concretos y singulares, pero tomamos en cuenta la negación teórica y práctica que vivimos nosotros, ¿no? Que vivimos en esta tentativa de hacernos sujetos, ¿no? Y en ese sentido, escuchamos el discurso fatalista, eh, determinista, por ejemplo, del estructuralismo, ¿no? Del estructuralismo francés, ¿no? Este discurso que de pronto se puso de moda y significó la muerte del sujeto, ¿no? Porque según este discurso estructuralista y también el postestructuralista, incluso los posmodernos, plantean la idea de que los sujetos, claramente los estructuralistas, ¿no? Los sujetos solo son efectos de estructuras. Las ciencias deben de estudiar las estructuras, la estructura del lenguaje, Saussure, la estructura del inconsciente, Jacques Lacan, las epistemes, Foucault, la estructura económica, Althusser, las estructuras de poder, Foucault, otra vez también, ¿no? Entonces, esta idea de que las estructuras niegan a los sujetos y si hay sujeto, es un sujeto sujetado, mero efecto de las estructuras, ¿no? Entonces, nosotros decimos, sí, está bien, ¿no? Partamos de la negación del sujeto, ¿sí? Y de hecho, asumimos las diversas negaciones del sujeto, ¿no? El sujeto es explotado, el sujeto es dominado políticamente, el sujeto está enajenado, ajeno a sus potencias humanas, ¿no? O esta idea de opresión de Freire, ¿no? El sujeto es negado en su vocación de ser más, ¿no? Esa es la idea de opresión de Paulo Freire, ¿no? El sujeto es negado por una racionalidad instrumental, como lo plantea Horkheimer de la Escuela de Frankfurt, aunque nosotros preferimos el planteamiento de Hinkelhammer, ¿no? Un filósofo también latinoamericano, ¿no? Eh, pero no solo, o sea, agarramos negaciones, ¿no? El sujeto no es reconocido, ¿no? Esta idea de la injusticia como no reconocimiento, claro, los campesinos, comunidades de pueblos originarios no son reconocidos en sus derechos, esa ha sido una lucha central, ¿no? O están enmarcados
en marcos que hacen que sus vidas no sean lloradas, ¿no? Judith Butler, ¿no? Esta idea de que hay marcos políticos, económicos, morales, que niegan a tal punto a los sujetos que sus vidas no merecen ser ni lloradas, ¿no? O los propios discursos del poder de los que habla Foucault, ¿no? Poder, saber, verdad, que produce ciertas subjetivizaciones, ¿no? Por supuesto, también agarramos la perspectiva de la colonialidad, ¿no? La colonialidad del poder, del saber, del ser, ¿no? La racialización, ¿sí? La opresión de género y la opresión colonial. Uf, múltiples y diversas opresiones y negaciones, ¿no? Eh, pero ese es nuestro punto de partida porque estamos negados, en efecto, pero tenemos una fuerza que puede despertarse para negar la negación. Y aquí nos inspira un texto de Enrique Dussel, no solo su ética para la liberación, tiene un texto que se llama justamente El retorno al sujeto, que nos inspiró bastante, porque él habla también justamente, volvamos al sujeto concreto y singular, al concreto, al sujeto con cuerpo, materia viva, con necesidades, con pulsiones, con sentires, pero que también tiene interioridad, que tiene subjetividad. Y la subjetividad tiene niveles. Tiene, por ejemplo, conciencia de ser en el mundo, tiene conciencia de estar frente a los otros y de estar frente al poder. También tiene inconsciente, ¿no? Tiene un super yo moral represivo, que son los otros dentro de mí que me oprimen. Y también tiene un inconsciente deseante, ¿no? Y tiene un yo que es un centro subjetivo, pero también tiene la posibilidad de criticar la imposición moral y puede tener conciencia crítica, ¿no? Y puede entonces ponerse como sujeto, decimos nosotros, ¿no? Siguiendo a Dussel, puede pasar de ser un ser en sí a un ser para sí, de un ser que se cierra a un ser que se abre a los otros, ¿no? De un ser que es pulsión afectiva hacia los otros, ¿no? Un ser, espero, por ejemplo, ustedes que tengan, que se pongan en disposición de conocer, de actuar, de dialogar, ¿no? Porque a veces nos cerramos, ¿no? Entonces, un ser que tiene autoconciencia, ética crítica y puede descubrir que somos negados, ¿no? Y puede descubrir algo más profundo, ¿no? Que en realidad nuestra subjetividad está ligada a otras intersubjetividades, ¿no? Que en realidad nosotros somos seres intersubjetivos que dependemos de comunidades de vida. Y de pronto nos descubrimos como sujetos intersubjetivos, colectivos, un nosotros negado. Y dice Dussel, y dice Hinckelhammer, y dice muchos autores latinoamericanos, el sujeto nace de un grito de rabia, pero es un sujeto colectivo, es un sujeto intersubjetivo, es un nosotros, es el nosotros que grita, que dice ya basta y que se pone en lucha para negar la negación y afirmarnos como sujeto. Por eso nosotros partimos de la rabia. La rabia es una emoción, es un sentimiento, es un pensar y desear, pero esa rabia, creemos nosotros, tiene que volverse digna, ¿no? La digna rabia, que es nuestro punto de partida y es síntoma de que el sujeto se está levantando, ¿no? Entonces, esta es nuestra idea de sujeto y decimos, la educación tiene como objetivo eh, hacernos sujetos, no que yo haga a alguien sujeto porque entonces lo domino, lo instrumentalizo, sino que nos provoque a nosotros mismos el hacernos, el volvernos sujetos con los otros, en en la lucha contra la negación, ¿no? Porque la educación puede servir para negar sujetos, pedagogía del oprimido, educación reproduccionista, o decimos nosotros, debe servir para afirmar sujetos, para volvernos sujetos. Y eso es para nosotros una educación liberadora, ¿no?
el objetivo central de nuestra pedagogía es justamente el hacernos sujetos, ¿sí? Y por eso, pedagogía del sujeto, ya hablé de nuestra idea de sujeto. Por cierto, si quieren comentar algo, preguntar algo, opinar algo, perdón, se me había pasado, por supuesto que pueden hacerlo, ¿no? Ahorita hablo de lo pedagógico, pero si quieren comentar sobre el sujeto, bien, y si no, espero que sí dialoguemos un poquito, conversemos un poquito al final de esto, ¿no? Pero en cualquier momento, abren el micrófono y, oye, quiero comentar esto, lo que sea, ¿no? Con toda la confianza, por favor, ¿no? Ya que estoy hablando demasiado, ¿no? Pero sí quiero un poco presentar estas ideas fuerza, ¿no? Entonces, ahí está nuestra primera idea del sujeto, ¿no? Como ven, es una idea compleja, contradictoria, si quieren ustedes. El sujeto no es, pero debe ser y tenemos una fuerza subjetiva e intersubjetiva que ahí están las pruebas, ¿no? Las pruebas cuando los sujetos emergen con rabia, no tanto con conciencia, sino con esta rabia y de pronto luchan por negar la negación. Ahí agarramos nosotros una idea de Holloway, agrietar al capitalismo, ¿no? A lo mejor no podemos terminar con él, pero por lo menos agrietarlo, abrir grietas, ¿no? Bueno, esa es nuestra primera idea, ¿no? De sujeto. La otra es nuestra idea de pedagogía, ¿no? ¿Qué entendemos por pedagogía, no? Eh, Como sabemos, pedagogía es una palabra con muchos significados, ¿no? Y sobre todo sujeta a modas, ¿no? Y también sujeta, justamente por estar sujeta a modas, sujeta a lo que Luis Bonilla, un amigo nuestro, usted ya lo conocen, ¿no? Este venezolano que está haciendo una labor extraordinaria, pedagógica, educativa en América Latina, habla de apagón pedagógico, ¿no? Eh, ¿Qué es entonces para nosotros lo pedagógico? Bueno, no es lo curricular, ¿eh? O sea, nosotros no pensamos que lo pedagógico tenga como centralidad lo curricular, mucho menos el didactivismo, ¿no? Que se ha vuelto una manera de controlar a los propios maestros. Bueno, el propio currículum es una manera de controlar a los maestros, ¿no? De instrumentalizarnos, ¿no? El currículum es de quien lo trabaja, ¿no? Pero no nos dan chance de hacer el currículum, ¿no? Incluso la didáctica, el didactivismo se ha puesto de moda, pero ya lo sabemos muy bien, se ha vuelto una forma de control, ¿no? La, lo pedagógico como gestión o como evaluación. Bueno, ¿qué decir de la evaluación? Se volvió una guerra contra el magisterio, ¿no? Ahora andamos girando hacia las TICs, ¿no? El giro virtual, ¿no? Fatal giro virtual donde se puede dar el definitivo apagón pedagógico, ¿no? Eh, bueno, sin embargo, para nosotros lo pedagógico no es eso. ¿Qué es entonces lo pedagógico? Eh, Porque eso es en realidad negación de docentes y estudiantes, ¿no? Es pedagogía del objeto, ¿no? Es, digamos, esas maneras de entender lo pedagógico son formas de instrumentalizar a maestros y nosotros a los propios estudiantes, ¿no? Formas unidimensionales, ¿no? Minimizarnos, ¿no? Negarnos. Entonces, para nosotros eso es pedagogía del objeto, ¿no? Y nosotros reivindicamos una pedagogía del sujeto, donde no queremos ser medios, sino fines. No queremos ser unidimensionales, sino multidimensionales. No solo somos razón o conciencia, somos emoción, deseo, experiencia, vivencia, ¿sí? Necesidad, imaginación. Queremos potenciar estas facultades humanas, ¿no? No queremos minimización, queremos maximización, ¿no? No queremos negación, queremos afirmación, queremos tomar en nuestras manos lo pedagógico, ¿no? Recuperar lo pedagógico y para nosotros recuperar lo pedagógico es poner en el centro la relación educativa.
la relación humana y humanizadora que hace posible la educación, para que la educación ocurra, ¿no? Si no hay encuentro humano, si no hay encuentro ético, si no hay el hacernos responsables de los otros, creemos que no hay educación. Habrá otra cosa, ¿no? Habrá formación, habrá control, ¿no? Habrá otra cosa, pero no educación, porque para nosotros la educación solo puede brotar en el encuentro humano, ¿no? Por eso nosotros no discutimos mucho lo curricular, didáctico, evaluativo, la planeación, porque esas son lógicas centralistas, verticalistas, instrumentalizadoras, controladoras y punitivas, como bien lo sabemos, porque lo hemos vivido, ¿no? No, nosotros pensamos que la educación es encuentro humano. E incluso por eso, cuando pensamos la educación, queremos irnos más profundo a la educación, no verla solo como instrumento ideológico de la reproducción del sistema, ¿no? Queremos asumirla antropológicamente y no reducirla a una mera estructura, eh, a un aparato ideológico del Estado, ¿no? Nosotros vemos la educación como estructura de acogida. Y aquí agarramos a un pedagogo, Luis Duc, donde concibe al ser humano como ser cultural que nace totalmente vulnerable, sin nada, y tiene que ser recibido, acogido y moldeado en lo que él llama estructuras de acogida, ¿no? Educativas, que son transmisiones de herencia que moldean al ser humano para dominar contingencias y el caos amenazador. Nos gusta esta perspectiva antropológica de la educación, ¿no? Porque la educación entonces es humanización, ¿no? La educación es relación educativa, ¿no? Y ahí es donde nosotros nos queremos detener, eso es lo pedagógico, ¿no? Por favor, pongamos atención en la relación educativa, ¿no? No en el polo del enseñar, que puede volverse pedagogía del opresor, ni en el polo del aprender, donde puede romperse la relación educativa y concebir al docente como un mero aparato del cual se puede prescindir, cosa que el giro virtual está haciendo, ¿no? Esta idea de que el docente solo acompaña, ¿no? Solo está ahí para guiar al propio autoaprendizaje de los estudiantes, ¿no? No, nosotros no queremos ni el polo del enseñar ni el polo del aprender que rompen y desgarran la relación educativa. Nosotros decimos colocarnos en el entre. ¿Qué es el entre? El encuentro humano, el encuentro ético, el hacernos responsable del educando, cuidarlo, transmitirle una herencia cultural y civilizadora. Y si eso ocurre, si hay encuentro ético, si hay encuentro humano, ocurre el acontecimiento educativo, que es un acontecimiento ético. Por eso nosotros, por supuesto que agarramos el diálogo horizontal de Freire, nutrido de amor, como él dice, de confianza, de humildad, eh, para que la educación ocurra, ¿no? Es su manera de decirlo de Freire, ¿no? El diálogo, ¿no? Contra el antidiálogo vertical, desamoroso, arrogante, que mina la autoconfianza, ¿no? El diálogo es parte de esta idea de la relación educativa y el encuentro humano, ¿no? También reivindicamos, entre otros, por ejemplo, a este Max Van Manen, nos gusta este texto del tacto en la enseñanza, ¿no? Donde él distingue entre educación, instrucción, currículum y pedagogía, un poco en nuestra perspectiva, ¿no? Lo pedagógico, dice Van Manen, es la relación educativa humana y humanizadora. Esa es nuestra tarea. De eso se trata, ¿no? Se trata de introducir el afecto en la educación, ¿no? Incluso habla Van Manen de una erótica pedagógica que no tiene nada que ver con el amor paternal
o la amistad entre pares, ¿no? Se trata de hacerse responsable del otro ser humano para su desarrollo, ¿no? Y en ese sentido nosotros hablamos de amorosidad, ¿sí? Ahí nos gusta Escliar, por ejemplo, ¿no? Que Carlos Escliar, este argentino pedagogo que tiene textos muy bonitos sobre la amorosidad, que por cierto lo invitamos si alguna vez estuvo con nosotros ahí en la maestría esta de pedagogía del sujeto, ¿no? También hay un texto muy bonito de Leticia Barba sobre justamente la relación educativa, la pedagogía y la relación educativa, y en fin, por ahí va nuestra idea, por ahí va nuestra idea de la pedagogía y nuestra idea del sujeto, ¿no? Y como esa era la idea, presentar qué entendemos por pedagogía del sujeto, bueno, espero que sí les haya dejado alguna idea, algún interés, alguna sugerencia para ver la educación con otra mirada, ¿no? Con una mirada en esta perspectiva liberadora, ¿no? Entonces, termino así y sí me gustaría ver la posibilidad de, ya sé que es tarde, a ver si podemos tener un diálogo, aunque sea breve, pero en fin, ¿no? Ya termino yo. Javier, entonces, pues ya te dejo la palabra, a ver si quieren preguntar, si quieren dialogar, si quieren comentar. Bueno, yo aquí estoy, ¿sí? Pues muchas gracias, maestro Andrés. Pues compañeros, compañeras, ahí está la exposición, los comentarios, este, del doctor Andrés. Ahora escuchamos ahí unos minutos, nos da un espacio para alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario que de alguna manera tiene que ver con eso del sujeto y la pedagogía, su relación, su vínculo, y entonces está en la palabra, y la voz de ustedes, compañeros y compañeras. ¿Alguna pregunta, algún comentario, compañeros? Están los, Alguna resonancia, como decimos nosotros, ¿no? Lo que nos resuene, ¿no? Así hablamos nosotros en nuestra maestría, ¿no? A mí me resuena, lo que me resuena, ¿no? ¿Qué es, qué es realmente lo que es significativo para nosotros, ¿no? Aunque entiendo que ya son las 7, ya están cansados, estamos cansados y todo, ¿no? Eh, a lo mejor a veces tarda en resonar el proceso de la resonancia, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. bueno, y sobre todo que un referente que enviamos ahí en la información en el WhatsApp, pues es la lectura que de alguna manera tendríamos que volver a revisarla ahora con los comentarios y los puntos de vista del maestro Andrés. Creo que podemos entender ahora esta perspectiva del sujeto y la pedagogía, ¿no? Su vínculo, desde otra mirada, pues son miradas distintas, ¿no? Entonces sí me parece importante que nos acerquemos a la lectura, revisemos otros referentes teóricos, porque eso nos va a dar elementos para comprender este, esta historia de la pedagogía, esta concepción de la pedagogía, ¿no? El sujeto individual, el sujeto colectivo en construcción o por construirse. Entonces creo que la lectura que enviamos puede ser un punto de partida complementado o más bien que lo que nos comentó el maestro Andrés pueda ser punto de partida para complementarlo con la lectura. Eso sería interesante. Entonces, escuchamos, si hay algunos, por ahí escucharíamos unos 2 o 3 comentarios, compañeros. Fermín ya levantó la mano. Fermín, to- Buenas noches. ¿Sí me escuchan? sí, Ok. Bueno, a mí me parece interesante la presentación desde la lógica de reconocer al que tenemos enfrente, ¿no? No como un objeto, sino como alguien que estamos a la par, ya sea el estudiante o sean los compañeros docentes.
Entonces, algo que sí me hace, maestro Andrés, es la cuestión de que a veces queremos imponer tanto nuestras ideas que no dejamos que el otro sea también. Sí, porque nosotros nos queremos hacer dueños absolutos de los saberes y nos olvidamos que los demás también tienen. Y eso es muy común en nuestro ambiente. Sí. Entonces, sí es importante, es interesante esta postura porque estamos volviendo a ver a los demás como persona, no como objeto, porque a final de cuentas, desde donde vienen, desde donde están, tenemos mucho que aprender de ellos. Bueno, yo al menos tengo mucho que aprender de ellos porque yo no soy dueño de la verdad, ni soy toda la verdad, ni tengo toda la verdad, ¿no? Entonces, cada quien la ve desde donde está, ¿no? Y no olvidemos que las cosas tienen muchísimas aristas, entonces no podemos verla completamente, ¿no? Entonces me parece interesante esta postura. De hecho, la lectura estuvo muy interesante. Me tomé un ratito para hacerla en la mañana y está muy interesante la postura que hacen. Y bueno, ya había tenido un poco de acercamiento con ella porque estuvimos con el maestro, ¿cómo se llama? Que estuvo a cargo al principio del Codiceo, ¿no? Entonces Benjamín. sí, es interesante esta postura, es interesante retomarlo. Para mí se me hace Berlanga. Entonces me hace muy interesante recuperar esta postura y bueno, lo hago para mí. Ya cada quien tendrá que hacer lo que crea conveniente, porque al final de cuentas es su ser, su persona y lo que a él le quede, ¿no? Por hacer. Sería mi intervención. Gracias. Sí, muchas gracias a ti. De hecho, el texto este es la introducción a uno de los módulos, bueno, al primer módulo, y sí está escrito por Benjamín Berlanga. Sí, él tiene, ya lo leyeron, tiene su propio modo de presentar las ideas, ¿no? Yo tengo mi propio modo, ¿no? Pero ahí vamos, es la misma, ¿no? Y en efecto, es este diálogo que luego se abre. A todos nos ha ocurrido que aunque tenemos todos estos defectos, de pronto se abre una discusión, un diálogo, una conversación y el educando educa al educador y el educador se vuelve educando, ¿no? ¿Cuántas cosas nos han enseñado mis alumnos, ¿no? Los alumnos, ¿no? Muchísimo. Bueno, y nos pueden enseñar si nos abrimos, si hay este encuentro ético y este diálogo, ¿no? Así, estoy de acuerdo contigo, Fermín. No sé, ¿algún otro comentario? Héctor Bautista. Sí, Héctor. Buenas noches, doctor Andrés. Fíjese que a lo mejor a muchos les ha de pasar lo mismo que a mí. Hay un revuelto ahorita en la mente, precisamente cuando empezamos a hablar del sujeto, ¿no? Sujeto desde otra mirada, porque a lo mejor esas ideas eurocéntricas, occidentalistas, pues a lo mejor siguen predominando, quieras o no, la formación que tuvimos en todo ese trayecto. Y lo digo en el sentido de ahora como parte de, en el nivel de formadores de docentes, provoca un revuelto, ¿no? Ahora dar un viraje hacia otro sentido en donde uno mismo tendría que verse como sujeto, ¿no? En ese sentido pedagógico y posteriormente ver a la otra persona, digamos, en ese sentido de sujeto. Entonces, ahí viene como de repente esa controversia de a veces no soltarse todavía de esas ideas eurocentristas, retomar alguna otra mirada desde donde lo está planteando el sujeto. Ahí es donde, digamos, es mi dificultad y a veces, por lo tanto, el hecho de formular una pregunta con relación a qué pudiera abarcar esta parte del sujeto, desde dónde está la mirada y la perspectiva, he ahí a lo mejor los nodos que ahorita se van conjuntando y no me dejan a lo mejor ver más allá en el planteamiento de lo que veíamos ahorita con la pedagogía del sujeto. Por ahí está a lo mejor esas situaciones que aún se vuelven
pues a lo mejor de pequeños sueños, ahora a grandes abismos, ¿no? Que habría que ir indagando más y poder aprender un poco más sobre ello. Por ahí a lo mejor están algunas cuestiones que en algún momento pudieran verse como confusiones, pueden verse como dudas, pueden verse a lo mejor como estar bien, cambiando la mirada hacia el mismo sujeto como tal. Pues a lo mejor no son preguntas, sino a lo mejor son ideas que me surgen en este revuelto de la misma mente, ¿no? En el que está haciendo esos virajes de lo que se plantea. Gracias, doctor Andrés. No, gracias, Héctor. Pero fíjate, imagínate un encuentro, ¿no? Y soltamos estas cosas raras, ¿no? Entonces tú comentas eso, pero hay otros que comentan otra cosa y platican y conversan y se va enriqueciendo, se va autoesclareciendo el asunto, ¿no? Eh, el asunto, y luego sí, es duro, ¿no? Es duro la idea de que no somos sujetos, no estamos oprimidos, estamos explotados, estamos enajenados, ¿sí? Estamos negados, minimizados, instrumentalizados, y le podemos seguir, colonizados, etcétera, ¿no? Uf, suena fatalista, pero al mismo tiempo es un llamado a hacernos colectivamente, intersubjetivamente sujetos, a luchar, ¿no? A luchar contra este sistema de opresión, y ese debe ser un objetivo educativo. Hablemos de eso en la escuela. Eso es central, ¿no? ¿Cuántas cosas no importantes decimos en la escuela y no decimos lo importante? Porque esto es para esto debe servir la escuela, para la liberación, para hacernos sujetos, ¿no? No para la reproducción, no para eh, lavarles la cabeza y que se inserten en un sistema y lo reproduzcan. Para eso ha servido la escuela tradicional, ¿no? Por eso nosotros decimos, vámonos por acá. Este es un objetivo, a ver cómo le hacemos, ¿no? Yo recuerdo un maestro de matemáticas que llegó de Puebla, no, de Oaxaca, también de Oaxaca, ahora que recuerdo, pero era de matemáticas y decía, pues, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para llevar estas ideas a mi escuela, ¿no? Pero le insistíamos, ¿no? Es que aquí no venimos a platicar, que se lleve a la práctica, ¿no? Y un día dijo, ya lo hice. ¿Y qué hiciste? Pues no di matemáticas. Ah, entonces, ¿qué hiciste? Él está en una escuela rural, campesina. Dice, pues lo único que se me ocurrió es poner una foto de Zapata ahí a mis estudiantes y decirles a estudiantes campesinos que no quieren ser campesinos. Se les puso la mirada severa de Zapata y le dijo, ¿qué piensan de este cuate? Uf, fue riquísimo, dice, los movió, los tocó, se cuestionaron, pensaron el campo, pensaron su mundo, el futuro, el pasado. Nos la contó, pero escríbela, le decíamos, ¿no? Pero fíjate, fue un gesto, fue un desplazamiento, decimos nosotros. Ese día no hubo matemáticas, no, se perdieron mucho, hubo reflexión sobre la vida, ¿no? Hubo la idea de hacernos sujetos, de por lo menos ponernos a cuestionar este mundo en el que vivimos, ¿no? Y es atreverse un poco a, nos están vigilando, evaluando, etcétera, ¿no? Y de pronto nos atrevemos y la educación ocurre porque él estaba emocionado por este encuentro que tuvo con los estudiantes hablando de la vida, ¿no? Pues muy bien, Héctor. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Sí. No sé si alguien más quiera comentar. Ya sé que todos estamos cansados. Yo también desde las 7 empecé a dar clases. Pero no, ya para mí no es problema. Para mí siempre me da mucho gusto estar, sobre todo hablando con maestros, ¿no? Maestros de Oaxaca, y además yo los admiro mucho, ¿no? Yo soy maestro, toda mi vida he sido maestro, aquí en la ciudad, ¿no? No hay comunidad, no siento comunidad, bueno, con mis compañeros, ¿no? Pues no sé, compañeros, si quieren, nos lo llevamos como resonancia, como reflexión. Por ahí andamos con Javier, tratando de armar una especie ¿de qué? Diplomado, creo, ¿no? Una especie de diálogo entre nuestra pedagogía y la pedagogía de ustedes,
la pedagogía de la comunalidad, ¿no? Entonces, la riqueza de propuestas que han surgido en Oaxaca y en muchos otros lados, ¿no? A lo mejor, Javier, por ahí le seguimos avanzando, ¿no? Hacer esto con más tiempo, con lecturas, diálogo, investigación, etcétera, ¿no? Eh, qué es lo que queremos interesarlos y a nosotros sobre todo porque aprendemos mucho en estos diálogos, ¿no? Pero queremos un diálogo que pueda ser más profundo, donde ustedes también nos digan y nosotros aprendamos, ¿no? Pues Javier. Pues yo creo que, doctor Andrés, hemos escuchado de manera muy detenida su conferencia, su planteamiento, sobre todo esto que dice usted de potenciar las ideas fuerza. Nos parece relevante este sujeto, la categoría o de sujeto, pues, desde dónde se posiciona el sujeto. Y esta mirada que teníamos hace muchos años de que de repente la pedagogía se podía traducir así como la cuestión del método, de la técnica, la parte instrumental, ¿no? Me parece que va más allá de esta cuestión de la mera técnica o lo propio objeto, sino más bien es la pedagogía como el lugar, el encuentro, ¿no? Como la posibilidad como que genera el espacio, más bien la pedagogía como el espacio, y eso creo que cambia la mirada, ¿no? Seguramente que así habrá también esta idea de la didáctica. Seguramente revisando la didáctica nos llevaría a otra concepción que hemos tenido de la didáctica. Entonces, creo que es importantísimo estos acercamientos a través de ustedes, pues que son años, hay que invertir años en estas ideas de las lecturas, de la escritura y volver a revisar otras cosas y luego plantearlo con los estudiantes, con los maestros, pues es mucho tiempo para estas cosas, pero yo creo que, pues antes que nada le agradecemos mucho, doctor Andrés, a Marco, al equipo de el doctor Benjamín Berlanga, que ha estado colaborando mucho con nosotros en estos procesos. Y creo que, pues yo creo que nos llevaríamos un poco tiempo para ir construyendo esta ruta que ya hemos platicado ya varias veces, ¿no? Que por dónde podríamos caminar, de encontrarnos, hay dos miradas, dos ideas desde la pedagogía, diríamos, de Oaxaca y una pedagogía de la UCIRED, ¿no? Entonces, creo que sí hay un camino por ahí que tenemos que construir, seguir avanzando y pues a los compañeros o compañeras que asistieron hoy, yo creo que es importante que le demos una mirada, una relectura al texto que se envió y que seguramente el doctor Andrés nos va a compartir otras en transcurso de otras sesiones. Entonces, compañeros, pues no nos queda más que agradecerles su presencia, su interés por el tema, sobre todo por el tema. Y bueno, ahí está la tarea de revisar nuevamente esta idea fuerza del sujeto y la pedagogía. Pues muchas gracias, doctor Andrés, muchas gracias, maestro Marco, por ahí se está ya, y nos saluda ahí el doctor Benjamín Berlanga. Sí, claro, sí. Ya no me digas doctor porque se suena raro. Soy Andrés, ¿no? Compañero de ustedes, ¿no? Prefiero maestro Andrés, ¿no? Así como todos somos maestros, ¿no? Maestros y estudiantes, porque también aprendemos, ¿no? Eso lo sabemos los docentes, siempre andamos aprendiendo de otros, ¿no? Y pues no, para mí es un gusto estar con ustedes. Lourdes, levanta la mano, Lourdes, perdón, sí, toma la palabra, Lourdes. Bueno, a mí me interesó porque me interesó la plática, la charla, ¿no? Porque, bueno, estaba yo viendo sobre los módulos que tienen, o sea, ya llevan escribiendo las experiencias para compartirlas con los demás, es como una compartencia, ¿no? Sí. De ideas, ¿no? Y sí me parece, bueno, no lo hemos hecho así acá en la zona, creo, apenas estamos tratando de hacerlo. Apenas vamos para allá, creo, pensando también en esa idea, ¿no? De compartir estas experiencias, pero creo que sí es muy bonita la experiencia que nos comenta usted de esos módulos, ¿no? Yo creo que a medida que nos vamos reuniendo, que vamos compartiendo, van saliendo varias necesidades y a medida de eso se van dando otros módulos como de necesidad del colectivo, ¿no? Más o menos así. Bueno, así más o menos lo entendí yo, porque sí está muy
muy clara la idea y también del sujeto, ¿no? Porque a veces no somos sujetos así liberadores. ¿Por qué? Porque seguimos, ¿no? Con lo mismo, con el sistema de opresión. ¿Cuál sería el sistema de opresión? Pues ya nuestros cuadernillos, nuestros contenidos, ¿no? No somos libres de hacer en el grupo, de hacer nosotros lo que queramos, sino que tenemos que seguir la línea, ¿no? De que tomamos los libros de texto y vamos trabajando con ellos, ¿no? No somos tan libres, tenemos ese sistema de opresión desde arriba. Entonces sí sería muy bueno trabajar con ese tipo de cambio, esos módulos que nos vayan guiando y nos vayan diciendo hacia dónde, ¿no? ¿Qué nos hace falta como colectivos? ¿Qué nos hace falta? ¿Qué necesidad tiene el colectivo? ¿No? Entonces sí me pareció muy bien, bueno, lo que pude más o menos rescatar del sujeto y de la pedagogía también, porque a veces sí decimos, bueno, pedagogía trata de encaminarnos de la currícula, ¿no? Estamos a lo mejor equivocados, ¿no? No se trata de eso, sino de ir construyendo, imaginando, creando nuestras propias ideas para poder plantearlas ya con nuestros alumnos, ¿no? Llevarlas a cabo, que sea de una forma más dinámica, ¿no? Porque a veces somos muy empáticos de decir esto se tiene que dar, ¿no? ¿Por qué? Porque ya estamos a lo mejor acostumbrados a comprar un plan y programas y llevarlo a cabo tal como es, ¿no? Porque todo mundo a lo mejor lee el libro para el maestro y nos vamos empapando de cuestiones. Hay cosas que sí nos pueden servir y hay cuestiones que nosotros podemos rescatar también. No quiere decir que todo no es bueno, adelante, ¿no? Pero hay cosas que a lo mejor hasta nuestros alumnos dirán, ay, qué aburrida la clase, ¿no? Porque hay 2, 3 ocasiones que lo dicen los niños, ¿no? Ay, está pero aburridísimo esto, ¿no? Que a lo mejor queremos nosotros que las cosas las hagan de esa manera y no somos creativos, ¿no? Hasta cierto límite, ¿no? Y ellos dirán, híjole, qué horror, ya ahora sí, hasta que terminó mi martirio, ¿no? Este día fue fatal, ¿no? Entonces sí lo han planteado los niños, a lo mejor lo hemos escuchado algunas veces, y yo creo que sí debe de ser algo diferente, ¿no? Un ser de sí, un ser para sí, dice usted. Entonces yo creo que sí debe de ser un cambio, ¿no? ¿Para qué? Para que vayamos mejorando. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con esta compartencia, a lo mejor, dijera usted, citarnos en un lugar, pero esas experiencias, narrarlas, escribirlas, compartirlas, ¿no? A todos, ¿para qué? Para que, bueno, yo pueda rescatar si de este compañero a lo mejor hice un poema, una poesía, un discurso, ¿no? Pero tiene que ser algo propio, no algo ya como buscado en internet, pues que ya lo buscamos y ya, órale, se lo damos al niño para que lea ese discurso, a lo mejor, ¿no? Sino algo ya nuestro, ¿no? Aunque sea algo, algo pequeño, pero algo nacido de mí, ¿no? De lo que yo entiendo, lo que yo comprendo. Y a lo mejor no lo hemos hecho así porque todo el tiempo ya estamos con el sistema ya en sí ya nos dice esto es lo que tiene que hacer y nosotros ya tomamos todo lo que está más fácil, ¿no? Nos cuesta un poquito el cambio y tenemos miedo a lo mejor, ¿no? Por la misma formación que tenemos, ¿no? Nos ha llevado el mismo sistema desde que el momento que fuimos formados, ¿no? No fuimos moldeados, fuimos creados de esa manera, entonces a lo mejor creemos que eso es lo correcto. No hay un cambio en nosotros porque nos da miedo. Creo que es más o menos así. Sí, sí. Sí, y nuestra pedagogía es subversiva, ¿eh? Sí los va a llamar a subvertir la educación, ¿no? Sí cuesta más trabajo, porque entonces nosotros tendríamos que hacer los materiales, nosotros tendríamos que hacer todo. Sí. Es más fácil el libro y las evaluaciones y todo, pero eso es negación, esa es nuestra negación. Hacernos sujetos cuesta trabajo, ¿no? Pero también nos da la satisfacción de que tiene sentido porque es nuestro, ¿no? Y recordemos que somos expertos, nosotros somos docentes, llevamos años de docentes, ¿no? Esa gente que hace esas cosas ni siquiera ha dado clases, ¿no? Recuperemos nuestra confianza y nuestra experiencia, nuestra experticia, ¿no? Vamos reivindicándonos también, ¿no? Bueno, muchas gracias, Lourdes. Layi, sí, toma la palabra, Layi. Buenas noches, ya casi Sí, ¿verdad? Me parece. Sí, soy Astalia, más que no he podido Astalia. cambiarle ahí el nombrecito. Bueno, con lo referente a lo que he estado escuchando, hay un contraste o hay una
Sí, todavía una dicotomía en cuanto hasta dónde nosotros tenemos ese control de la reproducción social. Me agradó esa parte que citó el doctor de Andrés sobre el mundo de la reproducción social en la vida cotidiana, porque al final el que nosotros hay un peligro, siento yo, retomaré algo que citó la compañera hace un momento, en el que cuando hablamos de ese yo como docente, nuevamente podemos caer en esa situación de reproducción y en una reproducción un tanto compleja, puesto que a lo mejor estamos liberando, entre comillas, al niño del currículum, de esa idea, de ese currículum oculto que al final nosotros desarrollamos dentro del aula porque es lo que el sistema pide que nosotros formemos al ciudadano de tal forma, pero también nosotros estamos empapados de ese currículum oculto. Entonces, el nosotros tenemos que brindar, bueno, para mí, tendríamos que brindar las herramientas al niño, no hablando como alumno, no, sino a ese ser, a ese pequeño. Bueno, al menos yo me desarrollo en primaria, para que el niño pueda tener ese razonamiento de elección y de elegir, o sea, hacia dónde necesita ir el niño, pero es más bien esas herramientas, porque si bien es cierto que al final el currículo nos encierra para formar a cierto ciudadano, también es cierto que nosotros tenemos la libertad de darle ese cauce que nosotros creemos prudente para un buen ciudadano. Pero cuidado cuando tus ideas no están acorde con ese, entre comillas, buen ciudadano. Entonces, en esta situación, otra palabra que me agradó sobre esa desobediencia, o sea, hay que desobedecer al sistema, pero de una forma inteligente y significativa, que nos permita encauzar a ese niño a elegir en su debido momento qué le beneficia y qué requiere, pero necesita conocer todos los elementos, todo. Necesita tener esa paleta de elementos para que él pueda decir, esto me conviene y esto no, y tener ese juicio de decir, ¿por qué yo elijo esta parte y por qué no? Entonces, creo que retomo la otra, esa disonancia debe de hacerle esa razón dominante a todas las partes. Entonces, no es enjuiciar y limitar para que yo aplique lo que yo considero, lo que yo, porque entonces también estaría yo reproduciendo otros yo, sino más bien es dar esa libertad en donde el niño, a partir de todo lo que yo le proponga, pueda decidir de manera que a él le convenga. A eso tampoco no es hablar de manera egocéntrica, ¿no? De decir, a mí me conviene esto y yo voy a hacer esta cosa. No, sino hablando hacia un referente en donde él pueda determinar a partir de, no me gusta decir esto de bien o malo, porque es una situación compleja ahí, pero sí, que a él le pueda satisfacer de acuerdo al medio donde se desenvuelva. Obvio, con todos los valores, toda la cuestión de aquí de interculturalidad, cuidando su personalidad, cuidando su esencia. Pero sí me mete en conflicto cuando a lo mejor distorsionamos esta parte de un aprendizaje o un encuentro humano y de dar y de hacernos sujetos y queremos a fuerza hacer el sujeto que serían como, no sé si sería bien dicho, pero como copias mías. Y creo que tampoco es esa la situación, ¿no? Sino dar ese libre albedrío, pero a partir de toda la gama que él conoce, porque tampoco no podemos desechar algo que no conozco, porque sería lo mismo. Sería lo mismo de que queremos que formar un sujeto que obedezca al sistema, el niño a ese sistema si también no lo conoce. Bueno, sería mi participación. Gracias.
Sí, muy bien, porque justamente no se trata de que yo te voy a ser sujeto, porque la relación es instrumental. La relación vuelve a ser relación sujeto-objeto, ¿no? Aunque yo te quiera ser sujeto, te estoy tratando como objeto, ¿no? Entonces, por eso nosotros insistimos en el encuentro ético humano y ahí en el diálogo, en ese encuentro, el hacernos sujetos, ¿no? Ahorita se me ocurría a través de lo que decías, Azalia, con niños de primaria y colonialidad. Colonia, ¿cómo? Pero, pues sí, ¿por qué no? Colonialidad, por ejemplo, hablar, platicar, qué piensan, que investiguen sobre los refrescos. Los refrescos son una forma de colonialidad de nuestra comida, de nuestra nutrición. Bueno, nos nutren, enferman. Entonces se me ocurre que conversaciones, pláticas que ellos se interesen, investiguen, y de pronto hacemos una desobediencia epistémica contra ciertos modos que nos quieren imponer de colonización de nuestras formas de alimentación. Pero es primaria, pero los niños les encantaría, por supuesto, y a la mejor hasta se les despierta una conciencia anticolonial, ¿no? Como ejemplos, ¿no? O sea, pero sí está el riesgo de no instrumentalizar, ¿no? Cómo hacer que no nos pongamos nosotros a dominar a los otros en el plan de los voy a hacer sujetos, ¿no? Sí, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces tienes mucha razón, pero qué cosas tan bonitas se puede hacer con los niños de primaria, ¿no? Uf, qué campo tan rico con esta perspectiva eh, de la pedagogía, del encuentro educativo, la relación amorosa y esta perspectiva liberadora, ¿no? Aunque sean niños, pues sí. Pero en fin, muy rico lo que planteas como para pensarlo. Y no sé, ¿alguien más quiere tomar la palabra? O ya nos vamos despidiendo y espero que nos volvamos a ver. ¿Cómo ven? ¿Cómo cuándo nos iremos a ver, profe? Pues aquí Javier nos dice. Sí, Javier, si quieres, hacemos otra plática sobre esto. Yo creo que Por pronto mí vamos no. a establecer la agenda con el Andrés, con Marco y con Benjamín un poco para ver cómo podemos establecer esa agenda, ¿no? Sí, sí, perfecto. Estamos nosotros en la disposición. Marco, ¿cómo estás? Ya te vi. Que te ves Hola un poco Andrés, bien, maestro. hola a todos. Perdón por llegar un poco tarde, pero andamos No, un no hay poco problema. rebasados de trabajo, pues estuvo muy chingón, me gustó muchísimo, estuvo muy bien, ¿no? Me gustó muchísimo. Saludos Muy a todos. bien. Y cuando digan, cuando quieran, Javier, que nos diga cuándo. Está bien, Sí, Marco. Javier, Estoy, nos ponemos de acuerdo Claro. y pues si hay interés, seguimos haciendo pláticas, vamos viendo, incluso platicando si les interesa este diplomado, como diálogo. Me encantó mucho lo de las compartencias, ¿eh? Nosotros ya nos apropiamos de las compartencias, también en nuestra pedagogía hablamos de compartencias, ¿no? Que nos encanta. Eh, pues estamos aquí en este primer encuentro, esperamos que tengamos más encuentros, más reflexión sobre estas cuestiones. Y Marco, estamos entonces, pues, en diálogo contigo, ¿no? Sí, para seguir reuniéndonos, platicando, en fin, lo que vaya haciendo, ¿no? No hay problema. Y pues ya no quiero quitarles más tiempo, ¿no? Si Nos quieren, ya nos despedimos despedimos. entonces. Sí, Lourdes. Bueno, les voy a compartir un pequeño discurso que estaba ya haciendo. Ajá, De una vez, ahora que se trata de compartencia, pues ya se los voy a leer. perfecto. vale. ¿Sale? Bueno, le voy a leer este pequeño discurso, no todo, pero sí apenas voy. Dice, mi vida empieza en este pequeño pueblito llamado San Pablo Guelatao,
ubicado en la Sierra Norte del estado de Oaxaca, en donde la soledad me abrazó tan fuerte que quedé huerfanito a los 3 años de edad. No tengo padres y me siento solo. Soy de raza indígena, no reniego de mis orígenes. Empecé desde niño una vida de trabajo duro en el campo, sin saber leer ni escribir. Mi nombre lo conocen muchos, estoy muerto, pero existo para todos aquellos que se identifican conmigo. Soy inmortal en la historia de los recuerdos. Les pido, no den vuelta a la página y sigan mi ejemplo. Lo único que deseo es despertar las conciencias de mi pueblo. Soy conocido como Benemérito de las Américas. A ver si me adivinan de quién se trata, ¿eh? Muy bien, muy bien. Sí. Perfecto. Siempre recordaremos por esta separación de la iglesia, de quitarle la educación a la iglesia, pero no se trata de que la educación ahora esté en manos del Estado, que la educación esté en manos de nosotros, de los que hacemos la educación, del magisterio, ¿no? Que en el fondo yo sé que Juárez lo querría, ¿no? Y que nos permitiera ensayar estas otras formas de educación, ¿no? Que la educación no fuera una prisión para nosotros ni para los estudiantes, ¿no? Pues compañeros, nos despedimos. ¿Sí, Javier? Sí, gracias, gracias Andrés, Marco, muchas gracias ustedes. a todos, gracias, gracias. Gracias a ustedes. Un Gracias. abrazo a todas y todas. Bueno, buenas noches, abrazo. Gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias a todos. Que pasen Pero buenas buenas noches. noches. Buenas noches. Gracias, hasta luego.